Muy buenas tardes, amigos y colegas acá del grupo Guía. Esta tarde les vamos a presentar, como todos los sábados, un tema muy interesante y de actualidad, con una importancia social, digamos, muy alta. Y se trata de la víctima del delito de trata de personas. Hoy tenemos el honor y el placer de presentar a la licenciada, a Magister Alexa Larisa Castro Ferrari. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad UNACYT, graduada en el 2001, con un diplomado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la Universidad Latina, 2007, y maestría en el Sistema Penal Acusatorio de la Universidad ISAE, 2018. Posgrado en el Sistema Penal Acusatorio de la Universidad UDELAS, 2019, y maestría en Docencia Superior en la Universidad ISAE, 2020. Con experiencia como litigante independiente por 15 años y con conocimiento en el campo de la defensa pública de víctimas del delito en el órgano judicial desde el 2016. La Magister Alexa Larisa Castro Ferrari, ella es actualmente defensora pública de víctimas, a la cual le vamos a dar la palabra para que ella haga su exposición del tema. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, licenciado Castroverde. Ante todo, pues quisiéramos agradecer esta invitación que nos ha hecho Grupos Guía y por supuesto, pues a la juez Josefa Monfante en atención pues a este foro o este espacio que me permiten tratar pues el tema de las víctimas y en relación específicamente al delito de trata de personas. Es un gusto para mí participar pues de este tipo de actividades y en esta oportunidad el tema que vamos a tratar es de las víctimas del delito de trata de personas, la defensa pública de víctimas del órgano judicial y todo esto orientado en alguna forma a las labores que realizo como defensa pública de víctimas dentro del sistema penal acusatorio. En esta dirección, pues he preparado una exposición que sigue un esquema más o menos en relación a la defensa pública de víctimas en primera instancia, que está constituida por el Departamento de Asistencia Legal y Gratuita para las Víctimas del Delito del órgano judicial y nuestras funciones dentro de este. En segundo lugar, pues veremos el delito de trata de personas y su incorporación a nuestra legislación. Y por último, veremos el impacto que ha tenido más o menos el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en relación a este tipo de delito. Vamos a pasar la diapositiva. Exacto. Creo que se me pasaron varias. Sí. Bueno, en relación a la defensa pública de víctimas, pues la misma está constituida mediante el Departamento de Asistencia Legal y Gratuita para las Víctimas del Delito del órgano judicial, que fue creada mediante la Ley 31 del 28 de mayo de 1998 para la protección de las víctimas del delito y mediante la cual pues se hicieron algunos cambios al Código Judicial en su momento. Se definió, por ejemplo, el concepto de víctimas, se establecieron derechos para las víctimas, así como se dictaron otras disposiciones para la protección de las víctimas del delito. En su artículo 29, esta ley 31 de 1998 establece la creación de este Departamento de Asistencia Legal y Gratuita para las Víctimas del Delito, que es hoy en día entonces la defensa pública para las víctimas. Nuestro departamento debe hacer frente al reto que implica su funcionamiento en el sistema penal acusatorio, con la responsabilidad de brindar un servicio eficaz y oportuno conforme a los principios, por supuesto, de oralidad y estricta igualdad de las partes, asegurando la presencia y actuación de la víctima en las diferentes etapas del proceso penal, siempre tomando en cuenta las necesidades de la víctima y su condición o no de vulnerabilidad. Este criterio tiene correspondencia directa con las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que fue realizada pues en el año 2008 en Brasil y que Panamá acogió
mediante el Acuerdo 245 en el año 2011, cuya versión actualizada se encuentra en la página web del órgano judicial, en el SENDOC, y que fue realizada pues o actualizada el año pasado, en el año 2019, el 8 de julio, mediante el acuerdo 368A. En este sentido, la víctima, además de ser objeto de protección por su condición ante el delito, debe garantizársele también ese acceso a la justicia para que no se agrave su situación conforme a lo establece el texto de las 100 reglas de Brasilia. A saber entonces la regla número 12, que dice que se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito, como lo es la victimización primaria. Asimismo, procurarán que el daño sufrido para la víctima por parte del delito no sea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, es decir, la victimización secundaria, a través pues de la revictimización y el sistema de administración de justicia. En virtud de esto, pues nuestro departamento, el Departamento de Asistencia Legal y Gratuito para las Víctimas del Delito, prestan servicios de asistencia jurídica. La víctima puede solicitar la asistencia jurídica para ser acompañada a determinados actos procesales o audiencias. En ese sentido, o en esos momentos, cuando las acompañamos, no estamos participando como querellantes o sujetos procesales, sino simplemente como un abogado que las o los acompaña a este tipo de actos, ya sean de investigación o actos procesales como audiencias. Los defensores públicos de víctimas tienen que acompañar y asesorar a la víctima en los actos procesales y audiencias, hacer uso de la palabra en nombre de la víctima cuando ya estamos expresamente constituidos como querellantes. La representación jurídica es esto precisamente cuando el defensor público de víctimas asiste a la víctima en los actos de audiencia dentro de la fase de investigación como querellante. En ese sentido, tenemos que interponer querellas. En la fase de investigación también acompañamos a la víctima, le damos toda la información a la víctima, que es uno de sus derechos en relación al curso del proceso. Solicitamos medidas de protección cuando vemos que es necesario. Y procuramos pues evitar esa victimización o revictimización. En la etapa intermedia, la víctima debe ser informada y explicada de esta etapa cuál es el sentido y el contenido del escrito de la formulación de acusación o de adhesión a la acusación del Ministerio Público, y ella también tiene derecho a participar en la audiencia en la etapa intermedia. Ya cuando llegamos pues a la etapa de juicio oral, la víctima también es informada al respecto, porque el mantenerse informada es un derecho, ¿no? Y el rol que adquiere la víctima dentro del sistema penal acusatorio es de sujeto procesal. La víctima resurge con el nuevo sistema con un rol preponderante dentro del proceso penal, donde esta ya no es vista únicamente como un sujeto activo, pasivo, o como una prueba o pieza procesal probatoria, sino que su participación es ya como un sujeto procesal si ella lo quiere, porque no debemos olvidar que la víctima puede ejercer el derecho de constituirse como parte querellante dentro del proceso si es su sentir, su querer, si es lo que ella quiere. Pero si la víctima no desea querellar, no tiene ninguna obligación de hacerlo, porque es un derecho y no un deber de la víctima participar en esto. Nuestro departamento o nuestras funciones como defensores públicos de víctimas también es recurrir en el evento de que sea necesario mediante recursos de anulación, casación, cualquier recurso, apelación, incluso llegar a las instancias de amparo de garantías constitucionales para revisar alguna decisión tomada o elaborar y sustentar alguna acción de garantías de la víctima que se hayan visto pues vulneradas de alguna forma o que veamos que tiene procedibilidad. Respecto a la víctima, como decía pues hace un momento, la víctima fue dejada en el olvido en los estudios del crimen cuando la criminología se centró en el agresor, dejando a la víctima como un sujeto pasivo y neutro y dándole ese protagonismo al hecho, al presunto delincuente o infractor, y dejando pues a la víctima en esta situación de pasividad. Se descubre a la víctima a partir de los años 40, cuando 1940 para ser claros,
cuando la criminología inicia pues el estudio de la pareja criminal, dándole a la víctima una posición más activa, y poco a poco se van desarrollando investigaciones respecto a esta y sus actitudes. Luego surge su descubrimiento al ver que en gran cantidad de hechos la víctima tenía una participación en lo acontecido, y que en algunos casos era la causante del delito o la que provocaba el delito. Entonces, cuando ven esta situación, empiezan a analizar a la víctima como un sujeto de estudio, de análisis, de acuerdo a su propia individualidad y en cuanto a su relación con el autor. Se habla de expropiación del conflicto a la víctima cuando ésta tenía un escaso poder para iniciar, detener, modificar el resultado de un proceso. Y es hasta los años 70 cuando se popularizó la expresión de convidado de piedra, toda vez que su participación en el proceso era mínimo, era considerada pues solo un objeto de prueba y no un sujeto procesal de derechos, lo que provocaba que la víctima inevitablemente fuera revictimizada por el mismo sistema, lo que ocasionaba que en muchas oportunidades, dame un segundito que... Lo que ocasionaba pues que la víctima fuera revictimizada y perdiera su confianza en el sistema o en esa protección por parte del sistema de administración de justicia. Nos preguntamos entonces qué implica ese derecho a la verdad junto con el derecho a la justicia o el derecho a obtener una reparación. Esto implica que a la víctima se le reconoce su dignidad humana y de conocer la verdad sobre todo. Esto se ha valorado en principio pues a través del derecho internacional público al reconocer ese derecho a la justicia que tienen las víctimas del delito y le da esa participación dentro del proceso penal, y en consecuencia la única manera de que la víctima pueda lograr una reparación del daño es a través de la declaración de reparación de responsabilidad, de la declaración de la responsabilidad penal del agresor. Nosotros somos de la consideración que los estados deben adoptar sistemas de asistencia a las víctimas del delito que sean instrumentos suficientes, de manera tal que superen esa victimización y se reincorporen a la sociedad. La víctima puede ser asistida, devictimizada, para poder reincorporarse al curso normal de su vida, así como existen otros instrumentos en los sistemas penitenciarios para apoyar al sancionado a reincorporarse a la sociedad. Consideramos que las víctimas deben contar con ese apoyo estatal de manera tal que su futuro sea de reincorporación a la sociedad luego de haber sufrido un agravio y no resulte que la victimización no superada la pueda llevar a ella a la criminalidad. El rol de la víctima en el modelo procesal penal acusatorio deja de ser ese convidado de piedra, como decía hace un momento, para entonces convertirse en un sujeto procesal con derechos y garantías, dentro de los cuales está pues el derecho a constituirse como parte querellante, la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño. Teniendo claro pues este concepto de la víctima y el rol en su proceso penal como sujeto procesal y su protección a través de la defensa pública de víctimas, hablaremos entonces un poquito de la víctima de trata. Los seres humanos se merecen definitivamente pues el trato especial y digno posible que posibilite su desarrollo como personas. Esto surge en el pasado respecto a la dignidad humana, que el desarrollo de los derechos humanos en la humanidad ha tenido grandes e importantes momentos que iniciaron hace muchos años, cuando el rey persa Ciro el Grande, al conquistar Babilonia en el año 539 a.C., liberó a los esclavos de la esclavitud y les dio esa libertad y les dio la oportunidad de escoger su credo o religión. A partir de ese momento, Roma adoptó el cilindro de Ciro y así este documento se propagó por las otras naciones como Grecia e India, y nacen en cierta parte o por primera vez ese reconocimiento a la dignidad humana, a la libertad, esos derechos humanos. Sin embargo, a través de los años los mismos fueron y siguieron siendo pues afectados y surgieron distintas situaciones a través de la historia de la humanidad que nos han llegado hasta el momento actual. A partir del 1946, una vez terminada la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se enlistaron 30 derechos humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde muchos estados hicieron parte
de este reconocimiento, que a pesar de ser un convenio internacional, no tenía esa fuerza de ley, por lo que posteriormente surgieron movimientos activistas por la lucha de estos derechos. Por ejemplo, la lucha de los derechos civiles, que ocurrió en los años 1960, liderado por Martin Luther King, y la lucha de la justicia social en África, liderado por Nelson Mandela, en los años siguientes. Es en el año 2000 que los estados, o sea, todo esto va pasando a través de los años en búsqueda de esa regularización o esa legalización de los derechos humanos, que fueran reconocidos, no solamente por ser reconocidos, sino que fueran legalizados, que se constituyeran en ley. Entonces, en el año 2000, los estados de todo el mundo ven esa necesidad de que la comunidad internacional abordara el problema mundial en cuanto a la delincuencia organizada a través de una reacción mundial. Y se entiende en ese momento que la delincuencia, si ésta atraviesa fronteras, lo mismo debe hacer la ley. Así surge entonces la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 3 protocolos que suscribieron en ese momento 152 países. Panamá suscribe el convenio de Palermo mediante la ley 23 del 7 de julio del 2004. A partir del año 2000, con el protocolo de Palermo, tenemos en Panamá la oportunidad de tener este instrumento internacional que justamente da mucha más fuerza a esa lucha contra este flagelo a la humanidad. Una de las cosas más importantes de este convenio es que se constituye la consolidación de la definición internacional del delito de trata de personas. Y que Panamá recoge en el concepto, este concepto lo recoge en la ley 79 del año 2011, mediante el cual Panamá adopta el convenio. Este es el principal instrumento para Panamá en la lucha contra la trata de personas y define claramente estrategias claras para la protección y asistencia de las víctimas, y su principal objetivo es la cooperación internacional. Para que se configure el delito de trata de personas, esta definición adoptada por la Convención hace referencia a 3 grandes elementos esenciales, que son los actos, medios y fines. La acción mediante la cual, la acción, lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace. Es decir, que para que se configure este delito de trata, se debe identificar la combinación de estos 3 elementos, aunque en algunos casos y podamos encontrar elementos que constituyan delitos penales por sí mismos, como por ejemplo el rapto o la utilización no consensual de la fuerza, como la agresión y secuestro, podrían constituir otros delitos penales, pero cuyos verbos rectores se combinan con los otros elementos, entonces nos encontramos ante un delito de trata. Es decir, que si se secuestra o se rapta a una persona y se le limita de su libertad para luego explotarla, entonces estamos ante un delito de trata de personas y no ante un delito de rapto o de secuestro. Antes del protocolo de Palermo, solo se conocía la trata en la modalidad de explotación sexual, dejando a las otras modalidades que no se reconocía para ese entonces la trata laboral o la mendicidad forzada o los matrimonios forzosos, y que ahora se reconocen a partir de la ley 79 del 2011. Esta modalidad de explotación sexual estaba tipificada en los delitos contra la libertad y la integridad sexual. Pero es a partir del año, es a partir de la ley 79 que se establece la conformación de la Comisión Nacional de Trata. La Comisión Nacional de Trata es una institución, una entidad pues adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia, al Ministerio de Seguridad, y que está conformada por 16 instituciones, de las cuales 14 instituciones son públicas. 2 de ellas son de la sociedad civil. El capítulo 5 de la ley 79, donde se establece una serie de principios de protección a las víctimas, que crea además la Unidad de Identificación y Asistencia a las Víctimas del Delito, que es la UIA, que contiene pues un personal técnico capacitado. A partir de esta ley también se establecen o se eleva a política de Estado la lucha contra la trata de personas.
Se establece una serie de principios alineados al protocolo de Palermo dirigidos a la prevención, a la persecución de los tratantes y a la protección de las víctimas. Es decir, que con la ley 79 no solamente estamos hablando de la regularización de la trata, sino de su prevención, de tratar de evitarlo. Este tipo de actividades donde se da a conocer a todas las personas que escuchan y pueden pues, conocer un poquito más de la trata, es una forma de prevención, porque estamos dándole a conocer a la sociedad en general elementos importantes, situaciones importantes que debe saber la comunidad o la sociedad civil en cuanto a poder identificar un posible delito de trata de personas. Cuando ves que hay una situación donde se presenten estos tres elementos de actos, medios y fines, entonces es necesario que la sociedad pues se preocupe y lo denuncie. Se pone también a través de la ley 79 el Centro de Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata. Se establece la UIA, como lo acabo de mencionar, pues la UIA es parte de la Comisión Nacional de Trata y para que fuera más operativa y tuviese más oportunidad de tener más herramientas, la ley 79 solo la mencionaba, pero hay un protocolo de actuación para la UIA. Se establecen además los roles de cada una de las instituciones para la protección de las víctimas. De las 14 instituciones que tenemos en la Comisión Nacional de Trata, está el Ministerio de Gobierno de Seguridad, el Ministerio de Gobierno, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Autoridad de Turismo, el Instituto Nacional de la Mujer, la Secretaría Nacional del CENIAF, la Defensoría del Pueblo, y dentro de las dos instituciones particulares que están, está entonces la Cámara de Comercio e Industrias y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es decir, que esta Comisión Nacional de Trata, que es una institución adscrita al Ministerio de Seguridad, procura trabajar en conjunto para esa prevención y esa protección a las víctimas del delito de trata y prevención del delito de trata. Contamos entonces con un mecanismo de coordinación con la Comisión Nacional de Trata, que está presidida por el Ministerio de Seguridad. Panamá participa activamente a nivel internacional, por ejemplo, con la Coalición Regional contra la Trata de Personas, que es una coalición de todos los países regionales para luchar contra este tipo de delito y permite establecer estrategias a nivel de la región para intercambiar experiencias, promover la cooperación técnica, asistencia y otras oportunidades que nos dan espacios a esto. Entonces, en relación a la trata de personas es importante determinar pues, que la trata, nos encontramos con un sujeto activo. La trata está regulada a través de la ley 79, se regula en los artículos 456 y siguientes como delitos contra la humanidad, y está pues el sujeto activo, que es la persona que promueva, dirige, organice, publicite, invite, gestione, o por cualquier medio de comunicación individual o de masas, o de otra forma facilite. Entonces las acciones a penalizar son esos verbos rectores de promover, dirigir, organizar, financiar, publicitar, invitar, gestionar. Eso se puede dar de diferentes medios. Entonces están los actos. ¿Cómo se hace esa captación? Se hace, estos actos son a través de captación, transporte, traslado, acogida, recepción de personas, que se hacen de diferentes formas. Son ofertas laborales, pueden ser a través del internet, puede ser a través de una revista, puede ser también a través del secuestro o el rapto de una persona, la compra de personas. Hemos visto casos internacionalmente, incluso aquí en Panamá se vio un caso de una niña que fue vendida por sus padres a un extranjero. El caso se vio en Panamá, o la víctima fue asistida por la Comisión Nacional de Trata y por la UIA, a pesar de que el caso no se judicializó en Panamá porque no ocurrió aquí, ni las partes eran nacionales panameños, ¿no? Pero sí era una menor que fue vendida por sus padres. Es decir, que también se ve el caso de la venta de personas, o a través de terceras personas, como por ejemplo que una persona ofrezca a la mamá de un niño una mejor educación en otro país,
o incluso en el mismo país, porque no tiene que ser transnacional necesariamente este delito, aunque comúnmente se ve pues la transnacionalidad, pero puede ocurrir aquí mismo en Panamá. Incluso tenemos una sentencia reciente de septiembre, donde hubo una sentencia, okay, es de septiembre esa sentencia, donde hubo pues una condena por trata laboral aquí en Panamá, una menor de edad que fue tratada laboralmente de Bocas del Toro, y finalmente pues hubo esta condena. En ese caso, el acto, la captación fue a través de una oferta laboral. Supuestamente iba a trabajar como doméstica, pero no fue así, pues fue explotada laboralmente. Los medios pueden ser a través de engaños, como acabo de decir, esos ejemplos, a través de coacción, de violencia, el uso de la fuerza, el fraude también, sustracción o retención de pasaportes, documentos migratorios o de identificación. Este tema de los pasaportes y documentos migratorios personales se veía mucho con anterioridad, pero recientemente o en los últimos tiempos los tratantes se han percatado de que esto es el retener el pasaporte o la identificación de una persona es un acto vinculante al hecho, por lo que en muchas ocasiones hemos visto que le retienen el pasaporte temporalmente, luego se lo devuelven, luego se lo retienen nuevamente, es decir, que no lo hacen permanentemente, quizás para evitar esa vinculación mediante este acto de retención de pasaportes, pero es otro de los medios que se utilizan pues para esta coacción. Y pues la explotación puede ser sexual, puede ser por trabajo o servicios forzosos, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la extracción de órganos, por supuesto, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Siempre que haya algún tipo de explotación nos encontramos ante este delito. Bueno, como mencioné anteriormente, se tienen que dar los tres elementos: los actos, los medios y los fines. El artículo 456A del Código Penal establece pues estas agravantes cuando se trate, la sanción se aumenta de 20 a 30 años cuando la menor de edad, cuando se trata de una menor de edad, persona menor de edad en situación de vulnerabilidad o incapaz de consentir, cuando hayan actos de exhibicionismo a través de medios fotográficos, filmadoras o grabaciones obscenas, publicaciones en internet, venta de videos, por ejemplo, cuando hay engaño, coacción, violencia, amenaza, fraude o sustracción o retención de pasaportes, documentos migratorios o de identificación personal, cuando el hecho haya sido cometido por un pariente cercano, tutor o que tenga a su cargo la guarda y crianza y educación o instrucción de la víctima también es un agravante, y cuando se trate pues de un servidor público el que ejecuta estos actos. Yo estuve viendo recientemente una conferencia que estuvieron dictando precisamente la Comisión Nacional de Trata con unos expositores, un fiscal costarricense que habló de un caso muy interesante que ocurrió pues en Costa Rica, donde los tratantes que participaron fueron algunos de servidores públicos, policía involucrado, servidor público involucrado. En esos casos, pues, en Panamá sería pues un agravante, como acabo de mencionar. En el caso en Costa Rica se trataba de venta de órganos, trata de personas con fines de extracción de órganos, de venta de órganos. El artículo 456A, pues las modalidades, la prostitución, la explotación, la servidumbre sexual o laboral, la esclavitud o cualquier práctica análoga a la esclavitud, trabajo o servicios forzosos, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos, adopción irregular. También están estipuladas en este capítulo del Código Penal en relación a los delitos contra la humanidad, los lugares y las personas que destinen. Quien a sabiendas destina un bien inmueble para la trata de personas será sancionado pues con una pena de prisión de 6 a 8 años.
y se especifica agravante de 8 a 12 años de prisión. El tráfico de órganos que de forma ilícita, pues el sujeto activo, la conducta pues que posea, transporte, almacene o reciba o entregue, ofrezca, venda, compre o traslade órganos o fluidos humanos, también es un delito que está dentro de la trata de personas. El artículo 456G, que habla sobre el consentimiento de la víctima, especifica el consentimiento dado por la víctima en los delitos establecidos en este capítulo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. En este sentido, el consentimiento de la víctima mayor de edad no libra al presunto tratante de su responsabilidad penal. El artículo 3 del protocolo contra la trata de personas, específicamente si se trata de mujeres o niños, de la Convención de Palermo, establece que el consentimiento de la explotación de una víctima no hace el caso si se demuestra si hay indicios de que indique que ha ocurrido un engaño, coacción, fuerza u otros medios prohibidos. Los medios prohibidos son todos estos medios, engaño, coacción, fuerza. En ese sentido, si se dan estas situaciones, el consentimiento de la víctima no es válido para exonerar al tratante de su responsabilidad penal. En consecuencia, no puede invocarse como defensa para absolver a alguien de su responsabilidad, y eso queda establecido pues a través de este artículo. En los casos de trata que afectan niños, el protocolo contra la trata de personas estipula que se considerará igual trata de personas independientemente de que utilicen medios prohibidos o no, como engaños, porque de por sí los niños, los menores de edad, no pueden dar su consentimiento. Estas situaciones pues hacen eco a la obviedad de que nadie puede dar su consentimiento para ser explotado, porque en el caso de los adultos el consentimiento carece de esa validez al utilizarse estos medios indebidos. Y en el caso de los niños, pues su situación de falta de capacidad legal, aunado a su vulnerabilidad por su edad, les impide de todas maneras dar su consentimiento. En conclusión, el consentimiento se obtiene a través de cualquiera de los medios prohibidos. O sea que las amenazas, la fuerza, el engaño, la coacción, el abuso de poderes o cualquiera de estas situaciones que colocan a la persona en esta situación de vulnerabilidad, no es válido este consentimiento. No sé si tengamos tiempo, pero puedo darles este ejemplo de un consentimiento no válido. ¿Qué tenemos tiempo, doctora? No se preocupe, dele. Anita, por ejemplo, tiene 23 años. Vive en Asia Central. Quiere vivir y trabajar en el extranjero y un día responde a un anuncio en la prensa para camareras en el extranjero, que exige específicamente que sepa hablar el idioma materno. Anita responde al anuncio y al llegar al aeropuerto, un hombre la lleva a un apartamento en el que se encuentra con otra docena de mujeres. Les pregunta si todas van a trabajar de camareras en el restaurante. Y todas se ríen mientras que una de ellas le dice, ¿restaurante? Tú no vas a trabajar en ningún restaurante. Ya te enterarás esta noche dónde vas a trabajar. Los tratantes que afirman haberla comprado por varios cientos de dólares retienen a Anita durante 6 meses y la prostituyen. Dicen que les debe dinero por el tiquete de avión, por el alojamiento y la comida. Además, le pegan cuando ella se niega a ir con un cliente. Entonces, en este caso nos encontramos definitivamente ante un consentimiento no válido, porque ella fue con la intención de trabajar de camarera, o sea que hubo engaño, hubo una falsa promesa de trabajo. Ese consentimiento de que ella haya ido a ese otro país extranjero voluntariamente no la exime. Incluso si ha ido voluntariamente a prostituirse, no permite que ese consentimiento exima de responsabilidad penal pues al tratante, porque aunque se vaya a prostituir, si está siendo explotada y no está recibiendo está siendo explotada desde el momento en que ella no recibe el pago de sus clientes que ella atiende en el caso de que fuera prostituta, ¿sí? Otro ejemplo es el que se refiere pues al engaño en condiciones de trabajo. Bella, por ejemplo, vive en un país de América del Sur, trabaja y se prostituye, es prostituta. Este es el caso que les decía. Un día, un cliente habitual
que suele ir a visitarla, está en negocios en su ciudad y le dice que si podría ganar mucho más dinero en el país de él, en América del Norte. Y a él le llaman Nick. Le dice que en su ciudad las prostitutas trabajan en un club a todas horas y que ganan un montón de dinero, que mucho más que en el país donde ella se encuentra, y que se la pasan muy bien. Nick le dice que le va a comprar el tiquete de avión y Bella acepta y obtiene una visa para trasladarse a esa otra ciudad. Nick la recoge en el aeropuerto y ella llega a su casa unos cuantos días. En unos cuantos días llega a esta casa. Y un día un grupo de hombres se presenta en la casa para llevarla a su nuevo lugar de trabajo. Estos hombres le entregan a Nick $10,000 y se llevan a Bella a un pueblo fuera de la ciudad. Allí la ponen a trabajar en 3 prostíbulos, en los que ella tenía que mantener relaciones sexuales con hasta 9 clientes al día. Si se niega, aumenta su deuda. Todo el dinero pagado por sus servicios sexuales acaba en manos de los propietarios de los prostíbulos o de los hombres que las compraron. Le dicen que no puede marcharse hasta que pague su deuda. Es testigo de actos de violencia contra otras muchachas también tratadas. En este caso, pues ella definitivamente era prostituta y quería ganar como prostituta más dinero por lo que le ofreció Nick. Hubo engaño y hubo condiciones de sexo servicio. Es decir que, aunque ella haya ido voluntariamente, fue explotada y nos encontramos entonces ante un delito de trata de personas. Y es importante esto del consentimiento, porque muchas veces las personas tienden a decir, no, pero es que ella sabía lo que iba. No, pero es que ella sabía que nada más, por ejemplo, una explotación laboral, él sabía que nada más le iban a pagar $100. Es que no puedes, es que ese consentimiento no es válido porque te están explotando. Desde que te están explotando, entonces Panamá adquirió un compromiso al suscribir el protocolo de Palermo para evitar que a las personas las exploten aún con su consentimiento. Sí, bueno, vamos a ver aquí en relación a la trata, a la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que a veces las personas lo confunden. En muchos casos las víctimas de trata de personas pueden haber empezado como migrantes objeto de un tráfico ilícito. En algunas ocasiones, pues, el tráfico ilícito de migrantes es el traslado de unas personas de un lugar, de un país a otro. O sea, tiene que haber traspaso de fronteras para que se dé el tráfico de migrantes y estos entran de manera ilegal y se mantienen de manera ilegal, pero pagan a la persona que está traficando a los migrantes una suma de dinero. Es importante saber esto porque en muchas ocasiones las personas que son traficadas como migrantes terminan además siendo tratadas como personas, pues explotadas. Las experiencias traumáticas de las víctimas del delito de trata, pues guardan relación con esta situación de coacción psicológica, manipulación emocional, intimidación, abuso físico y emocional, aislamiento, condiciones degradantes, violencia sexual y de género. A veces pensamos que como muchas veces las personas han dado su consentimiento y saben a lo que van, su experiencia no es traumática, pero sí es traumática porque son los derechos humanos de estas personas las que están siendo laceradas y flageladas. Es la dignidad, es la libertad, son todas estas cosas que las colocan en esta coacción psicológica o en esta manipulación emocional y que las llevan a vivir situaciones de extrema traumas. Se encuentran en una situación de vulnerabilidad y para ello pues existen las medidas de protección, existen también todos los protocolos de la unidad de protección de la UIA, de la unidad de identificación y asistencia a las víctimas del delito. La UIA se reúne todos los meses, 2 y a veces hasta más veces por mes para identificar a las víctimas del delito, porque es esta unidad de la Comisión Nacional de Trata que identifica, que al identificar a la víctima, entonces como víctimas de trata se le da toda esa protección que ofrece Panamá
dentro de los cuales está también las situaciones migratorias. Si la persona es, o sea, la trata de personas, a pesar de que se puede dar nacionalmente, en muchas ocasiones es transnacional, es decir, que nos encontramos con muchas víctimas que son extranjeras y ellas tienen el derecho, las víctimas tienen el derecho a elegir si quieren ser repatriadas o si quieren mantenerse con un estatus migratorio en Panamá. En Panamá, a través del Servicio Nacional de Migración, puede darles ese apoyo. Es decir, que ellas reciben este apoyo. La complejidad del tema de la trata de personas es porque se trata de una situación de naturaleza clandestina. La investigación es compleja. Se tienen que llevar a cabo distintos actos de investigación. Las víctimas no siempre denuncian. Las víctimas tienen en muchas ocasiones ese síndrome de Estocolmo, donde se sienten protegidas por su tratante o que el tratante les está dando algún tipo de protección, trabajo o apoyo, y no se dan cuenta, no se reconocen a sí mismas como víctimas de trata, por lo que en el momento en que el Ministerio Público tiene conocimiento de que hay un posible delito de trata, tiene que llevar distintos actos de investigación preliminares, como por ejemplo las diligencias de seguimiento, las diligencias con agente encubierto, y todo esto pues hace que la investigación pues sea un poco más compleja. Definitivamente la víctima, al estar, bueno, siempre repito, no necesariamente tiene que tratarse de una persona extranjera, pero la mayoría de los casos que hemos visto, pues se trata de una persona extranjera. Hemos visto un caso aquí en Panamá de trata laboral a extranjeros venezolanos, donde todavía estamos en etapa de investigación y definitivamente pues no se puede determinar o conocer de todo lo que se está llevando a cabo en este tipo de investigación por lo complejo del tema. Otra cosa importante en esta complejidad es esta relación que el tratante crea con la víctima, que crean una relación de confianza. La víctima generalmente cuando toma una entrevista dice una cosa, en muchas ocasiones vemos que luego dice otra cosa y no quiere perjudicar al tratante. Y la otra situación compleja es pues que es el tercer negocio más lucrativo dentro del crimen organizado, luego del tráfico de drogas y el tráfico de armas. La trata de personas pues es un delito considerado por la ley 121 pues de delincuencia organizada, y también es esta situación. Yo vi en estos días en las noticias un caso que ahorita en pandemia se recogieron más de 900 niños en la India que estaban siendo trasladados de un lugar a otro para ser traficados como laboralmente. Viendo la situación de pandemia, la necesidad de trabajo, los padres sin comida, sin tener con qué, los mismos niños de entre 10 y 12 años se estaban ofreciendo para este tipo de trabajo de explotación laboral. Entonces, estas reacciones emocionales que tienen las víctimas siempre son depresión, desesperanza, entumecimiento, desapego, pierden el interés, a veces no quieren participar del proceso, a veces sí quieren, en la mayoría de las ocasiones se retractan o no quieren querellar. Les da ansiedad, ataques de pánico, miedo, hipervigilancia. Hemos visto casos en los que las víctimas mientras fueron tratadas eran obligadas a consumir drogas y alcohol. Por ejemplo, ese caso de la chica Bella que se va con Nick, o sea, para atender o atender a 9 clientes diarios, por decirlo así, el uso de drogas la puede ayudar a esto. Entonces entran en una drogodependencia, que cuando salen de eso y son rescatadas, porque la palabra es rescatadas, así lo establece el protocolo de Palermo, la ley 79, y es la realidad. Cuando las personas son rescatadas de este tipo de delito, pues tienen este tipo de ataques de pánico, necesidad de consumir algunas, por ejemplo, drogas o alcohol,
tienen hipervigilancia porque sienten que las están buscando, en muchas ocasiones son amenazadas a sus familias. Entonces todas estas situaciones son reacciones emocionales que viven las víctimas. En algunas ocasiones estar irritables, enojados, se sienten fuera de control. Hay un cambio en sus rutinas. Un cambio en sus rutinas porque estaban acostumbradas a cierta, por ejemplo, el trabajo forzoso, la mendicidad, perdón, el trabajo forzoso y las situaciones estas de servicios sexuales. El enfoque o los principios rectores en cuanto al enfoque del delito de trata de personas, pues está enfocado definitivamente en la víctima, en garantizar esa protección a la víctima. Por eso es que la ley 79 establece en su capítulo 5 unos criterios, normas, capítulo 5, para la protección de las víctimas del delito. Sí, el capítulo 5, atención y protección para las víctimas del delito, porque el enfoque está centrado en las víctimas, en resocializarlas. Estos principios son cuando vamos a atender a las víctimas. Por ejemplo, en mi caso, que soy defensora pública de víctimas, debo mantener siempre el profesionalismo, no juzgar. Nunca puedo decir, es que ella sabía lo que venía. No. Eso es, nosotros no somos quien para juzgar a las personas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraron para haber dado ese consentimiento que además no es válido. Debemos escuchar activa y responsablemente a esta víctima y hacer preguntas de manera sensata y sensible, porque no podemos dejar de ver que nos encontramos ante una víctima cuyos derechos humanos han sido flagelados. Y los derechos humanos a veces a simple vista no vemos cuando una víctima está en esta situación de, como te decía antes, pues esta situación de irritabilidad o de desespero o angustia. El artículo 6 del protocolo de Palermo habla de esta asistencia y protección a las víctimas de trata de personas y establece que la asistencia integral a las víctimas de la trata de personas es indispensable y que los países que suscriben este protocolo de Palermo, entre los cuales está Panamá, deben tomar medidas destinadas a la recuperación física, psicológica y social de estas personas sobrevivientes, porque tenemos que tratar de reinsertarlas a la sociedad. Los gobiernos, en colaboración con la sociedad civil, deben proporcionar el siguiente apoyo: médico, psicológico, jurídico, lingüístico, de traducción también, porque definitivamente, bueno, vemos muchos casos de países latinoamericanos o de víctimas que son de países latinoamericanos, pero vemos también muchos casos de víctimas de Latinoamérica que son llevadas para Asia. Entonces te encuentras en un país donde no es tu idioma, donde no conoces el sistema, es más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima en esa situación. También está, pues, proporcionar este apoyo y rehabilitación cuando hay estas situaciones de abstinencia, a formación profesional y educación. La víctima de trata que decide quedarse en Panamá tiene hasta cinco años que se le puede renovar su estatus migratorio en Panamá, si se quiere y decide quedarse en Panamá, y dársele alojamiento. Ahora mismo la Comisión Nacional de Trata pues está trabajando en un albergue. Obviamente todo esto ha quedado un poco retrasado. No tenemos certeza cuándo esté, pero está en proyecto la creación de este albergue para recibir a las víctimas del delito. Sin embargo, mientras tanto, a través del Ministerio Público y el UPAVIC, la Unidad de Protección de Víctimas, Testigos y otros intervinientes del delito, que es UPAVIC, le dan este albergue a las víctimas del delito en diferentes hoteles, pues, aquí en Panamá. Se tienen que tomar siempre en cuenta, pues, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas. Los programas de asistencia deben ser complejos e integrales y debe haber una coordinación en la planificación de los servicios. La ventanilla única para acceder a todos los servicios de asistencia a las víctimas es la forma más eficaz de atención. Esta ventanilla única es a través de la unidad, la UIA de la Comisión Nacional de Trata, que es la Unidad de Identificación y Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata, de la Comisión Nacional de Trata.
Entonces, en pandemia hemos visto que la posición de las Naciones Unidas sobre el protocolo de Palermo, la posición de las Naciones Unidas sobre el impacto y la consecuencia de la pandemia del COVID en las personas traficadas, aunque en esta etapa todavía no pueden determinar el impacto total de la pandemia, es seguro que las consecuencias han sido socioeconómicas, ya que están haciendo que las personas precarias y marginadas se vean aún más en una condición de vulnerabilidad y ser posibles víctimas de trata y de explotación. Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia están exacerbando estas vulnerabilidades de la trata, lo que presenta pues una amenaza adicional no solo para las víctimas reales existentes, sino para las posibles víctimas que puedan caer o estén en este riesgo. Esas vulnerabilidades, las Naciones Unidas ha indicado pues que son la pobreza y el desempleo. La pobreza siempre ha sido identificada como uno de los factores que hace que las personas sean más vulnerables o vulnerables a este tipo de delitos, pero el COVID-19 ha generado una pérdida de ingresos catastrófica y muchos despidos, mucha gente desempleada, y por otra parte, pues los trabajos informales carecen de protecciones sociales básicas, incluido pues el servicio de salud. El estado de migración, el COVID-19 ha tenido un gran impacto en este estado migratorio en los trabajadores que han perdido sus trabajos o que fueron restringidos sus movimientos para llegar, por ejemplo, a áreas de cosecha, o que por otras razones muchos de ellos han quedado sin la protección y por tanto es probable que se conviertan en víctimas de trata. El riesgo de ser víctima es doble en la medida que pierden su trabajo o que su situación migratoria no es estable. La imposibilidad de regresar a sus casas cuando se encuentran en otros países y el estar obligados a encontrar formas alternativas o ilegales para sostenerse. Las trabajadoras domésticas migrantes se encuentran en riesgo particular de explotación, violencia y abuso. El tercer punto del que hablan las Naciones Unidas pues, es el viaje de migración, en el cual las personas no necesariamente entran en movimientos migratorios mixtos como personas que trafican, pero pueden convertirse en trata durante ese viaje, como cuando llegan al país de tránsito o destino, es lo que mencionaba hace un rato. O sea, la persona puede hacer que solamente iba para otro país o estaba siendo trasladada para otro país. Bueno, hace un rato cuando mencioné la diferencia entre tráfico o mencioné el tráfico de migrantes, es importante ver que el tráfico de migrantes siempre hay un traslado de fronteras, de una frontera a la otra, mientras que la trata de personas puede ser transnacional como puede ser nacional, puede darse de las dos formas. Pero en este caso, hablando del viaje de migración, cuando son trasladadas o traficadas como migrantes, se encuentran, pues, a raíz del COVID-19, en posibles víctimas de trata por su viaje. Como consecuencia de la pandemia, los trabajadores migrantes, ya sean regulares o no, se han quedado varados en algunos países extranjeros y no pueden regresar a casa. Dadas las estrictas restricciones de viaje que han habido, los trabajadores migrantes que deseaban regresar a su país de origen y por el cierre de fronteras no han sido capaces de regresar de manera segura, y esto los coloca pues en mayor riesgo de ser tratados o de una explotación. El cuarto punto de las políticas migratorias restrictivas indica pues las Naciones Unidas que la mayoría de los países han implementado cierre de fronteras parciales o totales. Si bien esto se justifica pues por la protección de la salud pública, los refugiados, los solicitantes de asilo y la trata de personas podrían verse desproporcionadamente afectados por las nubes fronterizas y quedar atrapados en zonas de conflicto y situaciones de explotación. La restricción de viajes también podría incitar a muchos migrantes o solicitantes de asilo a buscar caminos de escape alternativos y más peligrosos, volviéndose vulnerables al tráfico de personas en el destino pues donde han llegado o donde se encuentran en el momento en que los agarró la pandemia. La trata y explotación de niños ha sido exacerbada con el COVID-19 por la vulnerabilidad de estos y han sido situaciones de explotación sexual. El cierre de las escuelas podría aumentar o puede aumentar ese riesgo de explotación sexual, ya que los niños se mantienen mucho, los que tienen acceso al internet,
en línea y a través de estar conectados al internet, pues pasan mucho tiempo sin la supervisión de sus padres y los explotadores pueden aprovechar esa comunicación con ellos fácilmente. La demanda de materiales sexuales de delincuentes aislados y aburridos en todo el mundo ha seguido en aumento. Los socios encargados de hacer cumplir la ley informaron que aumentaron las actividades en la línea de aquellos que buscaban material de abuso infantil. Existe riesgo de que las familias que han perdido sus empleos busquen medios alternativos e ilegales para obtener ingresos, y uno de estos podría ser vendiendo videos de abuso sexual de sus hijos. La Policía Internacional también advirtió sobre nuevos tipos de transmisión en vivo debido a la mayor demanda de creación de contenido fonográfico. El cierre de las escuelas también puede conducir a una escalada de casos de trata de niños. Muchos niños han perdido sus comidas escolares subsidiadas, lo que representa una carga económica para sus familias o para familias frágiles, y en consecuencia muchos niños pueden verse obligados a trabajar, a casarse con otros niños, y la investigación de las Naciones Unidas muestra que el trabajo infantil a menudo se asocia con la crisis económica, y la pandemia del COVID-19 ha aumentado todos estos riesgos para que los niños puedan ser explotados. Es decir, que los niños de todo el mundo están en una situación más vulnerable aún a raíz de esta pandemia. Estos son algunos mensajes que podíamos ver antes en los periódicos, ahora los vemos en el internet, en cuanto a la esclavitud del siglo XXI. Hoy se le llama esclavitud del siglo XXI a este tipo de flagelo humano, porque definitivamente hay una explotación y es una forma de esclavizar a los seres humanos. Seres humanos esclavizando a otros seres humanos. Hoy en día podríamos pensar que eso ha quedado en el pasado, como lo muestra aquí la foto de las personas aquí encadenadas. No necesitamos tener cadenas para ser esclavizados. Y es por eso que es importante que la sociedad en general pues tome conciencia de que este tipo de acciones esclavizantes vulneran todos estos derechos fundamentales del ser humano. Derechos que, como dije en un principio, venimos luchando para que se reconozcan desde 530 años antes de Cristo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta después de los 20 años de Nelson Mandela preso. Seguimos luchando porque se protejan, se respeten esos derechos humanos que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de nacer y de ser personas. No a la explotación del ser humano. Y bueno, este es el icono azul, que es el emblema internacional de las Naciones Unidas de la lucha contra el cáncer, contra la trata de personas. El corazón azul representa la desolación de las víctimas de trata. Representa también ese corazón frío de las personas, seres humanos que tratan a otros seres humanos y que compran y venden a otros seres humanos. Y el uso del color azul de la ONU demuestra ese compromiso de la organización en combatir este delito que atenta contra la dignidad humana. Bueno, eso es todo, licenciado. Bueno, doctora, sí está bien definido y bien, su exposición ha sido bastante, digamos, docente. Ha ilustrado bastante a los participantes, y como usted bien lo señaló, es algo hay organizaciones, el crimen organizado puede ser nacional, pero la mayoría son transnacionales en su forma de articular todo ese tipo de delitos de trata de personas, que no solamente involucra el delito de trata de personas, sino que una multiplicidad de delitos conexos para poder llevar a cabo ese emprendimiento delictivo. Muy complejo, porque como usted lo señala,
la víctima a veces no, por diversos motivos, a veces pueden ser motivos económicos, puede ser su familia que está como, digamos, en otros países, también puede ser la amenaza o el uso de la amenaza de la fuerza física contra su integridad personal, y eso hace que las víctimas no cooperen con las autoridades porque sienten a veces con el colmo, a veces se sienten identificadas que esa es la única forma que ellas pueden, digamos, llevar su sustento. Es muy complejo ese tipo de delitos y la forma como se está haciendo. Como usted dice, bueno, el bien jurídico es la dignidad humana, lo que se trata de preservar en este tema, y se está haciendo los esfuerzos que se necesitan pues para poder, digamos, enfrentar este flagelo, porque dentro de lo que yo entiendo es un delito de lesa humanidad. Las garantías fundamentales expresadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues la libertad es una de los bienes jurídicos más preciados, la dignidad humana es otra, y nosotros estamos no solamente comprometidos como país por leyes, por convenios internacionales, como usted dice, la ley 79 del 8 de noviembre de 2011, nos da los instrumentos legales para poder enfrentar desde la perspectiva pues del sistema penal acusatorio o del sistema penal este tipo de delitos. No sé si quiere darle las últimas palabras a los participantes, porque los participantes han hablado mucho el tema de que existen, por ejemplo, los famosos salones de masaje, chicas que trabajan en centros comerciales, que ofrecen, digamos, servicios entre comillas sentimentales y otros temas así que los participantes hacen, Es importante, a ese y bueno, tema. los participantes hacen estas anotaciones porque es importante saber y entender que la prostitución no es ilegal. O sea, desde que una persona tenga sus papeles para prostituirse, pues puede perfectamente ser alternante. Si una persona, si usted se da cuenta o ve o percibe que hay algún tipo de explotación en estos tipos de lugares, como lugares de masaje o restaurantes, también conocemos restaurantes donde hay chicas que sabemos que puede hacer que den otro tipo de servicios después de su trabajo, qué sé yo. Es importante que sepan, puedan denunciarlo. Está pues el 524, 25, 27 de la División contra la Trata, el 516, 26, 51 de la Comisión contra la Trata, y el Ministerio Público, el 505, 31, 25, donde pueden denunciar si usted se da cuenta de que ve o se encuentra ante un posible delito de trata de personas. Definitivamente los servicios sexuales o la explotación en su modalidad de servicios sexuales en muchas ocasiones es llevada a cabo a través de otros negocios que aparentemente son camareras o son masajistas y que están escondiendo algo detrás. Pero es importante entonces hacer las denuncias. Muy bien, me parece que esa es la parte importante, porque tal vez es, digamos, involucrar a la población que pueda ayudar a esas víctimas de digamos, ese flagelo, porque todos somos susceptibles. Toda persona es susceptible de caer en una situación de trata. Usted, yo, cualquiera podemos caer en una situación de trata. Es importante que la sociedad lo sepa porque cuando Panamá suscribe el protocolo de Palermo, lo suscribe como Estado, lo eleva a política de Estado esa persecución, esa prevención y esa protección a la víctima. Pero Panamá somos todos, no es solamente el Estado.
es también la población, es decir, que la población que vea o pueda sentir que se está frente a esta situación, está protegiendo a otro panameño o a otro extranjero que está siendo flagelado en todos estos delitos que son tan, perdón, en todos estos derechos que son tan primordiales para la persona. Imagínense, la dignidad, la libertad, o sea, no tiene nombre. Exacto, le están violentando todos los derechos humanos fundamentales, básicamente porque, como usted le dice, son unas víctimas y el asunto y el problema es que a veces no saben cómo recurrir o no saben dónde conseguir la ayuda necesaria para poder entonces, Es que en digamos... muchos casos no saben que están siendo víctimas. Miren, el caso de la niña, yo tenía la sentencia para aquí, pero ahora parece que no la tengo. El caso de la niña que estaba dando servicios domésticos, este caso es nuevecito. O sea, nuevecito en cuanto a la condena. La condena fue en septiembre del 2020. O sea, nuevecito, hace un mes. En ese caso, la niña estaba siendo explotada laboralmente. La trajeron creo que de Bocas del Toro, es una niña originaria creo que Nuevo Burlé. En este caso, las autoridades no se hubieran enterado, sino porque la niña va y le pide ayuda o le dice a la vecina que por favor la mande para su casa, que ella se quiere ir porque no le han pagado. O sea, le habían dicho que le iban a pagar $100, pero nunca le pagaron más que $35 y la explotaron por más de 6 meses. Entonces, si no es porque la vecina se entera de esta situación, que pone en conocimiento a las autoridades, las autoridades no se enteran. Para que las autoridades sepan que hay un delito de trata, un posible delito de trata, porque también puede ocurrir que no se trate de un delito de trata, es necesarias esas denuncias y poner en conocimiento a la autoridad competente, el Ministerio Público, pues. Así que sí. Bueno, doctora, yo sí le agradezco a nombre del grupo Guía en su segmento la Academia Virtual, un segmento que surgió realmente para la situación actual del COVID-19. Hemos tratado de hacer, digamos, academia, docencia, llevarle un poquito de, digamos, esos conocimientos que tienen nuestros expositores y la forma en que nosotros, eh, digamos, compartimos con las participantes y todo el pueblo panameño que quiera escuchar esas exposiciones magistrales que nuestros participantes, nuestros expositores, este, eh, digamos, a título gratuito nos ofrecen y nosotros estamos complacidos, muy agradecidos de que usted, digamos, sacrifique un sábado igual que nosotros para llevar estos temas que son, digamos, fundamentales, muy importantes para la sociedad panameña. Sabemos que es un trabajo difícil, muy difícil, pero hay que hacerlo y hay que informar a la población, al pueblo, para que, digamos, pueda en un momento dado determinar si se trata de un delito de trata de personas y podamos ayudar a esas víctimas. Nosotros, como decimos, pues, doctora Alexa Castro. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera pues agradecerles también a ustedes por al Grupos Guía, por la invitación, felicitarlos por la labor que hacen. Yo no me pierdo sus exposiciones, todas son muy enriquecedoras. Y pues los felicito a todos y muchísimas gracias por tomarme en cuenta, invitarme y pues lo seguiré viendo. Dios primero. Así que a lo mejor, si en otra ocasión, doctora, tengamos otro tema o otro tema parecido para ahondar un poquito más en el mismo tema, pues entonces nosotros le haremos la invitación y bueno, nos despedimos en la tarde de hoy muy emocionados y contentos porque, digamos, cumplimos otra vez con otro sábado. Creo que la vez anterior pues no pudimos por diversos motivos llevarla, pero como quien dice, bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Muchas gracias, doctora, y saludos a todos los amigos del Grupo Guía y a todos los participantes. Hasta luego. Saludos.